Muy buenas noches con todos. Antes que nada, darle la más cordial bienvenida a esta breve presentación que tiene justamente como objetivo dar los lineamientos para poder documentar un sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001, la versión 2008. Me ha tocado estar en varias de este tipo de ponencias y se nutre mucho del conocimiento y también del requerimiento que cada uno de ustedes tiene como objetivo para llevar algún curso dentro de la organización. Muchos están de repente en vías de certificar su sistema, otros ya son auditores internos, hay otras personas que de repente se están formando como consultores, ¿no es cierto? Y tienen diferentes objetivos y a veces inquietudes para este tema. Muy bien, entonces, dicho eso, haciendo un rápido preámbulo, aquí está el objetivo, ¿no? Estar en la capacidad de poder estructurar, diagramar, poder estandarizar procedimientos, ¿no es cierto?, dentro del sistema de gestión de calidad de una organización, basado en el estándar ISO 9000, la versión 2008. Es importante recordar en este punto también que la norma pide básicamente 6 procedimientos documentados. Lo vamos a ver a continuación. Y también solicita 20 registros, ¿no es cierto? Son la información mínima que solicita la norma para poder documentar un sistema de gestión de la calidad. Del mismo modo, también habrá que tener un manual de la calidad, ¿de acuerdo? Entonces, los cuales vamos a ir conversando y vamos a ir describiendo a lo largo de esta presentación, ¿no? Muy bien, vamos a estructurarlo en los siguientes capítulos. El primero va a tratar acerca de la pirámide documental. Muy bien, ese es el primer paso. La pirámide documental dentro del sistema de gestión de calidad define los tipos de documentos. Define cuántos tipos de documentos tendrá su sistema de gestión. Los mínimos requeridos son procedimientos, formatos de registro e instrucciones. Pero cada organización, en función de la complejidad de sus procesos, podrá diseñar de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo la organización va estructurándose, su cultura, por ejemplo, sus procesos, ¿no es cierto? De repente tiene certificado otros sistemas también, ¿no? Entonces va diseñando cuántos tipos de documentos. Entonces, la palabra clave en esta parte son tipos de documento. Por lo tanto, hablan plantillas. La organización tiene que, de alguna forma, manejar o establecer plantillas sobre las cuales los responsables o dueños de procesos diagramarán ahí sus procedimientos. ¿Bien? Entonces, en la pirámide documental, en la cúspide, ¿no es cierto?, se encuentra la política del sistema de gestión de la calidad. La política viene a ser el más alto sentir en temas de, justamente, cumplimiento de requisitos de mi cliente. Y tiene que estar firmado por la alta dirección, la alta gerencia, el dueño o algún miembro del directorio con responsabilidad ejecutiva, por supuesto. Luego, a continuación, tenemos el manual del sistema de gestión de la calidad que va a describir la interacción de los procesos a través de un mapa de procesos y luego cada proceso tiene que ser descrito de una manera bastante sucinta y concreta, muy cortito, ¿no? Si de repente tengo 20 procesos, cada uno de ellos es descrito de una manera muy, muy cortito. Y adicional a cada proceso se tiene que describir los procedimientos que soportan justamente ese proceso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el manual de gestión de calidad es un documento bastante, digamos, corto, ¿no?, que va a resumir mi sistema de gestión. Tiene mapa de procesos, la política, los objetivos, metas, indicadores, ¿no es cierto? Tiene una matriz de referencia cruzada al final, que significa en la cual yo hago una matriz de doble entrada. Tengo los procesos versus los requisitos de la norma. Entonces hago un match, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el tema de control documentario. 423, 424 de la norma, control de registros, etcétera. ¿Qué procedimientos soportan? ¿Es uno solo? De repente son varios procedimientos. Eso diseñará su sistema de acuerdo a sus necesidades o requerimientos, ¿sí? Luego vienen los instructivos, que son documentos de menor nivel,
La diferencia tácita entre un procedimiento y un instructivo es el que el procedimiento es un documento administrativo que me dice la mejor forma de hacer varias actividades. ¿Quién hace qué, cómo, cuándo, dónde? Pero la parte detallada del cómo se lo delega a un instructivo. Es la receta, es el paso a paso de cómo hacer una actividad detallada y lo hace un solo actor, a diferencia de los procedimientos que son varios actores involucrados. ¿Sí? Ahí ya vamos viendo una diferencia clara entre un procedimiento y un instructivo de trabajo. Ahora, también la norma habla del plan de calidad. El plan, para entenderlo un poquito más sencillo, es un documento en que va a ligar los recursos, los objetivos, los responsables, ¿no es cierto?, para poder cumplir justamente estos requerimientos y satisfacer a mi cliente. Un ejemplo más concreto, ¿no es cierto? Tenemos como, a ver, veamos una industria manufacturera. Bueno, en Arequipa tuve la oportunidad de estar trabajando en Tiamaya, ¿no es cierto? Cuando tuve la oportunidad de estar en corporación, tenemos una planta de embotellado. Y por ejemplo, para poder generar el plan de calidad, tenemos que describir algunos objetivos responsables, ¿no es cierto? Tenemos que escribir también lineamientos de acción, qué es lo que voy a hacer para poder cumplir esos objetivos, y también, por supuesto, responsables y fechas. Eso lo diagramamos en un cuadrito y ese es mi plan de calidad, ¿no? Va a dar un soporte, muy similar a un programa, ¿no? Un plan de calidad, lo que pide la norma. Muy bien. Luego de ahí tenemos los formatos de registro, que son documentos que una vez llenos se convierten en un registro y tengo que cuidarlos, tengo que hacer la trazabilidad, tengo que mantenerlos por un tiempo determinado, de acuerdo a los requisitos de la norma, ¿no es cierto?, o de acuerdo a un requisito contractual con mi cliente o una norma legal. Normalmente entre 4 años o 5 años se estipula guardar registros que tienen que ver con la inocuidad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada organización tiene que definir cuánto tiempo voy a guardar los registros. Una vez que se ha vencido ese plazo, yo ya puedo decir, ok, pasa a una disposición final, un trefilado, se destruye y se dispone, ¿no es cierto?, esos documentos. Entonces, depende mucho de la organización cómo lo haya definido. Pueden haber otros documentos que la norma no los habla como tal, por ejemplo, estándares, que son documentos, pueden ser tablas más específicas, en lo cual me dice datos, ¿no? A ver, hablemos de un estándar para una máquina, ¿no es cierto? Podríamos elaborar un estándar para una determinada máquina en la cual me diga cuántas revoluciones funcionan, el seteo que yo tengo que hacer al arranque, el durante, después, etcétera, y eso lo pongo en un cuadrito, lo pongo cerca de mi máquina y es un estándar, ¿no? Se lo elaboré de fuente propia, basado en un documento externo, que es el manual de la máquina, y hice un cuadrito resumen, que es un estándar, es suficiente, ¿no? Tiene que tener quién generó, quién revisó y quién aprobó. 3 niveles como mínimo. Métodos de ensayo en un laboratorio, tenemos muchos, ¿no es cierto? Métodos de ensayo analítico para diversas pruebas, dependiendo si es un laboratorio físico-químico, microbiológico, ¿no es cierto? U otro, ¿no? Análisis de evaluación sensorial, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos documentos externos, que son documentos de, digamos, de lo que conforman parte de la base de la pirámide documental, y que significa que son documentos que yo utilizo para poder justamente gestionar la calidad dentro de mi organización, y que yo tomo de otras fuentes. Ejemplo, si tengo una balanza que me permite pesar, y esta balanza, por supuesto, está calibrada, y este pesaje lo voy registrando, pero tiene un manual esta balanza. Entonces, el manual, la balanza es un instrumento crítico para la calidad declarado dentro de mis procedimientos. Entonces, el manual se convierte en un documento externo. La recomendación es que ustedes siempre sean bastante mesurados al momento de poder tipificar cuáles son los documentos externos. Tienen que ser lo mínimo indispensable,
sin que sea demasiado oneroso, porque de lo contrario será más una carga que una ayuda a tener los documentos externos, ¿no? Otras normas internacionales también, normas a las cuales voluntariamente me suscribo, nuestra organización se suscribe, y lo declaran dentro de los documentos externos. Muy bien, entonces tenemos de esta manera la pirámide documentaria, que siempre van de menos a más jerarquía en la política hasta los documentos externos, y cada organización debe definir esta pirámide documentaria. ¿Cuántos tipos de documentos debe tener la organización en función de sus objetivos, sus recursos, entre otros, ¿no? Muy bien, entramos a una parte fundamental de la norma. ¿Cuáles son esos 6 procedimientos documentados? Cuando habla de procedimientos, lo hemos comentado, es la mejor forma de realizar actividades. ¿Quién hace qué, cómo, cuándo, dónde? Y la parte documentado significa que sea sistémico, que haya un mecanismo para poder, con cierta periodicidad, revisar estos procedimientos. No sé, anual, cada 2 años, dependiendo de la organización, dependiendo de la relación contractual con mi cliente. Me ha tocado ver en unos casos, por ejemplo, unidades mineras, cuando presentan un programa para contratistas y subcontratistas, piden que su documentación sea actualizada mínimo al año. Ejemplos concretos, por ejemplo, Barrick Lagunas Norte pide a sus contratistas y subcontratistas que su documentación, para el caso de una licitación, sea actualizada anualmente. Es un requisito de mi cliente, tengo que cumplirlo. Quiere decir que no necesariamente cambió algo, sino que dentro de esta revisión yo me aseguro que lo haya hecho mínimo anualmente, ¿no? Entonces, eso tendré que ponerlo en función, como le digo yo, de mi cumplimiento con mis clientes, ¿no? En el caso del control de registros, igual, normalmente los procedimientos se unen, ¿no? Control de documentos, control de registros, normalmente un solo procedimiento. Puede tener separados también. Auditorías internas, no se olviden que ya la norma vigente es la ISO 19011, la que salió en noviembre del 2011. Control del producto no conforme. Acá me dice una participante, Laura, dice no lo puedo escuchar. ¿Ahora me puede escuchar, Laura? Ahora sí creo, ¿no? Ya me puede escuchar. ¿Me puede escuchar claro? Creo que sí, ahora sí. Muy bien. Control del producto no conforme, no solamente se refiere al producto físicamente, sino puede ser también un servicio, ¿no? Acciones correctivas y acciones preventivas, ¿no? La acción correctiva se toma ante la detección de un hallazgo y se califica como no conformidad, entonces tengo que tomar una acción correctiva para poder eliminar de raíz lo que causó esa no conformidad. Y la acción preventiva es algo que podría ocurrir. Normalmente es un mal hábito, ¿de acuerdo? El sistema debería orientarse a mayor cantidad de acciones preventivas que correctivas. Eso también es bueno comentarlo. Ahí me ha tocado ver también indicadores. ¿Cuántas de las acciones, los hallazgos detectados en auditorías u otros eventos que no necesariamente auditorías, generaron acciones correctivas y cuánto generaron acciones preventivas? Las preventivas deberían ser mayor, o sea que el sistema debería detectar antes de que suceda el evento, ¿no? Por lo tanto, es un sistema más preventivo que reactivo, ¿no? Entonces, estos serían los 6 procedimientos que pide la norma. Y aquí estarían los 20 requisitos. Nuevamente, repasamos, son 6 procedimientos documentados que pide la norma. No son los únicos porque la organización va a ir elaborando otros procedimientos más en función de la complejidad de sus procesos, en función de la capacitación de su personal, en función también de la cultura de la organización, ¿no es cierto? De los recursos con los cuales cuenta, ¿no? Y también, como hemos mencionado, los registros, ¿no? El primero de ellos habla de revisión por la dirección, que es un documento también bastante sucinto,
y que me va a decir cómo está mi sistema de gestión. Normalmente se hace al año, la norma no dice que lo haga una vez al año, dice a intervalos definidos, entonces uno tiene que definir el intervalo. Normalmente un ciclo de PHBA se completa en un año calendario. 622E tenemos competencia, formación y toma de conciencia. Ahí la competencia está en función a educación, habilidad, experiencia, ¿no es cierto? Y formación, ¿no? La educación es la que el colaborador trae de un instituto técnico, una universidad, ¿no es cierto? Una institución reconocida. La formación, otros cursos cortitos que van a ayudar a encaminar en la actividad en la cual está, digamos, realizando el colaborador. Por ejemplo, un soldador tiene que haber recibido curso de soldadura, arco eléctrico, TIG, MIG, no lo sé, de repente pongo una institución, el Senati, que da cursos, ¿no? Puede homologar al soldador, o de repente califica a un instructor, la American Welding Society, a través de la Senati, certifica a una persona para que esta persona a su vez homologue soldadores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que pediría yo de repente para un soldador. Mi negocio de repente está ligado con el tema de brindar servicios a diversas entidades, y tengo yo carpintería metálica y tengo soldadores, entonces yo homologo a estos soldadores. Entonces digo, mínimo educación, 3 años de Senati en mecánica. Formación, haya recibido curso de soldador. Experiencia, mínimo 1 año, y habilidad que tenga mucha destreza y pericia para realizar estas actividades de soldadura. En algunos casos, ha tocado también ver soldaduras por 4G, 6G, por ejemplo. Son damas las que sueldan. Y a las damas le preparan todo listo para soldar. La dama lo único que hace es agarra y hace la soldadura, y con un pulso muy bueno, ¿no? Entonces, también existen esos casos, ¿no? Entonces, cada organización deberá definir competencia, formación, ¿no es cierto? Y experiencia para un puesto determinado. Todos aquellos puestos que están ligados dentro de mi sistema de gestión de calidad, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que tener un perfil de cada puesto, independiente de la persona en el puesto. Y posteriormente haré la evaluación. Comparo las competencias de la persona actual con la deseada y voy viendo el gap. Y programo mi plan anual de capacitación en función de ese gap que yo deseo potenciar a la persona para que llegue a un nivel deseado. 622E. Tenemos planificación y la realización del producto. Aquí dice que antes de que la empresa o la organización empiece a elaborar un producto, ¿no es cierto?, tiene que planificar, tiene que ver si cuenta con los recursos para atenderlos en cantidad y en tiempo oportuno. ¿Sí? 722, revisión de los requisitos relacionados con el producto. Aquí también me pide generar registros de que se realizó una primera revisión, ¿no es cierto?, de estos requerimientos y que yo puedo cumplir con estos requerimientos. Luego tenemos 7.3, todo el elemento 7.3 que es diseño y desarrollo, es el único elemento de la norma que puede omitirse. La norma menciona que diseño y desarrollo, si es que la organización no lo realiza, lo puede omitir. Prácticamente hay como un 30% de los requisitos de ISO 9000 se encuentran en diseño y desarrollo. Si yo omito esta parte, estaría, entre comillas, pues ahorrándome la implementación de estos requerimientos porque de repente no aplica. ¿En qué casos aplicaría diseño y desarrollo? A ver, hagamos un ejemplo en una industria de alimentos, ¿no? Entonces, tengo un cliente que de repente necesita un producto determinado, una conserva, y que él requiere que le diseñen la etiqueta y que de repente el producto también, ¿no? Entonces, él le da lineamientos generales. Yo quiero que ese producto, pues, no pese más de 400 gramos, que sea un producto que tenga una latita especial, ¿no es cierto? La etiqueta que tenga esta forma, entonces le va dando ideas. Y lo que hace 7.3 es trabajar las ideas, la mete al proceso, ¿no es cierto? Y esas ideas, va validando esas ideas. Hay
verificación de que se cumpla lo programado y también hay validación de que el diseño cumple con el requisito de mi cliente. Luego de ese proceso, al final lo que sale es una receta. No sale el producto. El producto todavía recién en la siguiente etapa vamos a manufacturarlo. Lo que sale es la especificación, ¿no? Un plano de la latita, ¿cómo va a ser? Una etiqueta, el pantone del color de la etiqueta, la foto que debe contener, el tamaño de la letra, va a ser sans serif en 18 puntos, no lo sé, ¿no? El código de barras, etcétera, etcétera. Todo el diseño para poder realizar el producto. Lo cual, en cada una de las etapas, el cliente tendrá que ir validando para ir pasando a la otra. Y al final tenemos, como le digo, un producto, ¿no es cierto? Tiene todas las diversas especificaciones. La ficha técnica del producto me va a describir las características, las bondades de mi producto, ¿no? Tengo variables físicas, ¿no? Físico-químicas, dependiendo de mi producto, ¿no? Muy bien, ¿sí? Entonces, eso va a ser básicamente 7.3. Luego tenemos 7.4.1, proceso de compras. El proceso de compras es un proceso crítico, importante por experiencia y también por cumplimiento de la norma, involucremos desde un inicio a personal de logística y compras en nuestro sistema de gestión de calidad. Señores, en la parte de cadena de valor, dentro de la descripción de procesos, uno de ellos, uno de los principales, es compras, en donde yo tengo que seleccionar a mis proveedores, hacer una evaluación y la norma me pide una reevaluación. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, nosotros podemos estar comprando envases para un producto, ¿no? Estamos hablando de una conserva, qué sé yo. Y esos envases tienen que sufrir ciertas características, ¿no? De repente en tamaño, más o menos, una cantidad de milímetros. Y puede que de repente se presente un proveedor nuevo y dice, señor, yo le abastezco el 100 de estos envases a un 20% menos de lo que le hace su actual proveedor. Y no conocemos quién es, no conocemos todavía sus clientes, ¿no? Y de repente le compra y dice, ¿sabe qué? Con esto me ahorro un 20% y le voy a dar contrato por esta gran cantidad de lote que vamos a tener, un pedido muy importante. Pero si yo no he hecho la evaluación, no he hecho de repente una auditoría de proveedores, de repente también, ¿no? No lo conozco, no tengo con cuál es su cartera, si tiene la capacidad de atender, y hago inmediatamente el contrato, y de repente los primeros embarques son muy buenos, pero los siguientes son malos, y luego de ahí no tiene la capacidad financiera para soportar, entonces yo me veo comprometido en un gran problema, puedo no satisfacer a mi cliente con la entrega y puedo tener producto inclusive no conforme. En ese sentido, el de compras tiene que estar completamente concientizado en que si no cumple los requisitos de calidad, no pasa la evaluación del proveedor, entonces no puede hacer negocios con él por más barato que sea. Por lo tanto, en la persona de compras, el gerente de compras o el jefe de logística, tiene que estar comprometido desde un inicio con el sistema de gestión de calidad. Nos ha tocado y nos toca vivir en el día a día que en la realidad y la praxis es otra. Muchas veces el personal de compras lleva sus indicadores y quiere rápidamente colocar al menor precio. A como de lugar, colocar el producto, la materia prima per se. No le interesa a él si cumplió la calidad, la ficha técnica, no hay problema. Dame producto a menor precio. Entonces, eso es lo que no debemos permitir nosotros que nos formamos como facilitadores, coordinadores, responsables, agentes de cambio, ¿no es cierto?, del sistema de gestión de calidad, que la capacitación y la sensibilización tiene que entrar desde un inicio por estos procesos vitales e importantes en el sistema de gestión de calidad, ¿no es cierto? Entonces, muy importante tenerlo siempre de aliado al personal de logística y compras desde un inicio. No todos son así, bienvenidos por las personas que toman con mucha seriedad y mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, el proceso de compra. Es más,
Las grandes unidades mineras, cuando uno trabaja con unidades mineras, lo único que dicen, ¿sabe qué, señor? Usted quiere ser proveedor de nosotros, bienvenido, tenemos puertas abiertas, pero por favor pase con la compañía que le voy a designar y usted va a ser homologado. Muchas gracias, póngase en contacto. Y la persona contenta va a ser homologada. Y de repente en la homologación hay un checklist de más de 200 preguntas, en donde va un auditor de un día y le saca una radiografía completa que no llega de repente ni al 40%. Y sale ahí, para mejorar, puntaje mínimo 70 hacia arriba. Si saca 80 o 90, le doy por 2 años. Si saca encima de 90, le doy por 3 años. ¿No es cierto? Entonces, la minera no se hace ningún problema en ese sentido y dice, váyase a homologarse con las empresas A, con la empresa B, con la empresa C, y el costo de la homologación lo paga usted. Si pasa la homologación, entonces recién usted entra en mi lista de proveedores aprobados. Si pasó y tengo algún requerimiento, yo lo llamaré con mucho gusto. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de poder ser competitivos en el mercado. Yo voy a proveer a otra empresa más pequeña y dice, mire, yo soy homologado, obtuve un puntaje de 85 y tengo un contrato reservado para 2 años. Significa que mi sistema está caminando, ¿no? Entonces, estábamos en proceso de compras, ahora validación de los procesos de la producción y prestación de servicios. Ok, en esta parte de validación, cuando hablamos de validación, hablamos de que el producto cumpla los requisitos solicitados, que sea apto, ¿no? Cuando hablamos de verificación es que se cumplan los pasos que yo he establecido. Hay una gran diferencia entre verificación y validación. Entonces yo hago un plan y voy a seguir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta llegar al final. Paso 10. La verificación consiste en que yo he hecho los pasos como lo he establecido. Hacer lo que dije que iba a hacer. Ahí es la verificación. En cambio, la validación es constatar que ese producto, ese diseño que he realizado, cumple sus funciones. O sea, va a ser apto para lo que yo dije que iba a hacer, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la verificación y la validación, ¿no es cierto? Hay diferentes métodos de validar también, ¿ah? Hay el método histórico, puedo hacer validación por un método matemático también, ¿no es cierto? Que son los que se usan más también, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes formas de validar, ¿no? Los procesos de producción y prestación de servicios. Dice la norma que para poder, si es que yo tengo el producto y posteriormente no puedo yo con monitoreo y control dar la confirmación de que cumple, entonces tengo que validar antes de la prestación del uso del producto. Por ejemplo, nos hacían los cursos de autores líderes, un ejemplo claro, no es frecuente, pero tenemos de repente en embarcaderos, astilleros, el CIMA, por ejemplo, tenemos reparaciones de buques o de embarcaderos, ¿no? ¿Sí, no? Y tenemos que hacer de repente soldadura, pero bajo el mar, soldadura submarina. Es prácticamente muy complicado, luego de que se ha hecho esta soldadura, hacer un monitoreo y control del desempeño que se hizo bien. Por lo tanto, antes de realizar, yo tengo que hacer la validación de ese proceso de soldadura que cumple los requisitos y las especificaciones de mi cliente, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en los procesos de soldadura hay normalmente un cordón de soldadura, ¿no es cierto? Y que básicamente este cordón de soldadura se va a superponer sobre el metal original y que este cordón tiene que ser tan, tan fino, de tal manera de evitar una diferencia de potencial entre este cordón y el metal, porque cuando hay una diferencia potencial habrá pues la corrosión, entre otros, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que justamente hacer la validación del proceso, ¿no es cierto? Entonces tenemos también la parte de identificación y trazabilidad. Este es un punto vital dentro de la documentación. Dependiendo de mis procesos, pues son procesos continuos o por batch, yo tengo que tener la capacidad de reconstruir la historia.
La norma habla que la trazabilidad puede ser descendente o ascendente. Por ejemplo, produzco lapiceros, tengo lapiceros de repente, no sé, un lapicero premium, y yo quiero reconstruir la historia, ¿no es cierto? El material que entró para la fabricación del lapicero, ¿no? La carga, ¿no es cierto? ¿Qué personal estuvo? Etcétera, el lote, etcétera, ¿no? Entonces tengo que tener la capacidad de poder reconstruir la historia y poder llegar a registros, de repente hasta 4 años atrás. Entonces, trazabilidad, ¿no? Y hacia adelante también. O sea, a partir de las piezas que yo tengo que poder hacer la trazabilidad hacia el producto que está saliendo en ese momento. ¿De acuerdo? En alimentos es mucho más crítico, porque uno tiene que llegar desde el momento que está fabricando hasta la pequeña tiendita, pasó por el mayorista, en donde se encuentra el producto. ¿Por qué? Si descubro que ese producto tiene algún, de repente, producto nocivo o tiene producto no conforme, tengo que tener la capacidad de poder hacer la recolecta. Entonces, inmediatamente activo mi procedimiento de recolecta de producto. Entonces, tengo que tener la capacidad de reconstruir y hacer la cadena y decir, muy bien, este producto tuvo, este lote tuvo 500 cajas. 10 cajas están en este supermercado, 5 en el otro, 20 en tal, y empezar inmediatamente a hacer la recolecta, dependiendo lógicamente de la organización. Como experiencia, le comento que anteriormente en una de las organizaciones que me tocó trabajar, elaborábamos pulpas para exportación. Se acopiaba gran cantidad de fruta de zonas agrícolas diversas, por ejemplo, mango para exportación. Normalmente empieza la campaña en Piura, empieza normalmente entre diciembre, ¿sí? Diciembre hasta marzo. Normalmente mango criollo o mango, sí, criollo, normalmente a veces hay otra variedad que le llaman el mango chato. Y se termina la campaña en Ica, normalmente entre febrero, marzo hasta abril. ¿No es cierto? Empezando en la campaña. Muy bien. Entonces imagínense, llegan pues, la planta tiene un aroma muy peculiar a mango, a fruta, ¿no? Entonces imagínense 100 toneladas por día, ¿no? Entran los camiones y se van procesando las 100 toneladas por día y van saliendo los batch y se va elaborando la pulpa, ¿no es cierto? Puede ser pulpa séptica, pulpa concentrada y que va yendo para exportación. Entonces un cliente japonés va a pagar más de lo que vale normalmente la pulpa, y uno de sus requisitos es trazabilidad, pero al plantón de mango, al plantón que generó ese batch. Como normalmente se trabaja con centros acopiadores, hay un acopiador grande en Tambo Grande, un acopiador en Los Molinos, en Ica, y que ese acopiador tiene a su vez parcelas más chiquitas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, o centros se van agrupando, y es difícil hacer la trazabilidad. Entonces, como es un requerimiento del cliente, contactamos con una empresa especializada en software y hardware para la trazabilidad, que consiste en etiquetas de códigos de barras y una pistola lectora y un software en una laptop, y se va ingresando y la laptop inmediatamente va reportando a una base de datos en Inglaterra, pues es una empresa inglesa, y va haciéndose la trazabilidad. Todo el sistema, por un año más la franquicia, la módica y económica suma de $80,000. Solamente para la gestión de la trazabilidad. Estamos hablando la máquina que va a generar las etiquetas, el software, que era una docena creo que de esas pistolas, el programa, que era lo más caro, y la administración de la base de datos. Lo que ellos entregaban era una trazabilidad hasta la planta, desde los diferentes campos de cultivo, y podría uno llegar a trazabilidad hasta el plantón de donde se acopió ese mango. Lógicamente, el cliente tenía que pagar todo el sistema de trazabilidad.
¿no es cierto? Por eso le comento que depende mucho del cliente. En cierta oportunidad, el producto también está certificado con kosher. Hay kosher que es para la comunidad judía y también lo requieren con un sistema de trazabilidad. Entonces depende mucho del cliente quien va a solicitar la trazabilidad. Puede ser más compleja o menos compleja y usted necesitará tener apoyo en software, en hardware, para poder hacer justamente su sistema de identificación y trazabilidad. Me ha tocado ver los más sencillitos, en donde son productos de repente test, en donde simplemente le ponen una etiqueta y la etiqueta todavía va a mano. Hasta otros sistemas de codificaciones con tinta, inclusive con impresión láser en botellas de plástico en bajo relieve, que son sistemas mucho más costosos, que incluso llevan fuentes radioactivas para poder detectar los niveles y cómo va a codificar. Entonces son sistemas mucho más complejos en donde hay más cantidad de recursos. Si su organización está en ese nivel, pues bienvenido, podrá invertir en tecnología. Pero si es una organización que recién está empezando, ¿no es cierto?, pues tendrá otra forma de poder hacer la trazabilidad. Hay otros donde le ponen un sello, agarran y van poniendo un sello manualmente, ¿no? Entonces, el sistema de gestión, la reflexión es que es muy general. Uno se va a adecuar para cumplir en función de los requisitos de mi cliente a los cuales yo tengo que cumplir, que tengo que honrar, ¿no? Muy bien. Propiedad del cliente. En 7.4, propiedad del cliente, va a decir aquel producto que, digamos, para la realización, ¿no es cierto?, de este producto, yo tengo algún material que no es mío todavía, es de mi cliente. Me lo presta momentáneamente para yo realizarlo y que tengo que preservarlo, ¿no? Tengo que preservarlo. Un ejemplo, me tocó en cierta oportunidad trabajar con gestores del Senati. Yo tengo muy buenos amigos en el Senati, gestores del Senati, y ellos están certificados con ISO 9000, y el producto del Senati son los cursos. Ellos hacen diseño y desarrollo. En esta oportunidad nosotros queríamos aseguramiento metrológico para personal de mantenimiento y laboratorio. Entonces nos diseñan un curso de aseguramiento metrológico para poder, primeramente, identificar equipos críticos en procesos y equipos críticos en laboratorio. Y nos daban el curso y nos daban un certificado por 15 horas. Muy bien. Entonces, dicen, viene el instructor, un especialista, un metrólogo de Senati, y nos dice, muy bien, por favor llene este pequeño formulario. ¿Y qué es? Le digo, señor especialista. Me dice, esto, lo que pasa es que usted nos va a prestar para la realización de nuestro producto, que es el curso de capacitación, nos va a prestar un proyector multimedia, un ecran, ¿no es cierto?, una pizarra, plumones y el aula que está acá, pero por supuesto, ¿no? Pero eso es propiedad del cliente. Para yo realizar mi producto, necesito este proyector, este ecran, por lo tanto yo lo recibo en buenas condiciones y al final del día también lo entrego en buenas condiciones. Perfecto, digo, excelente. Y en el pequeño formulario decía claramente, esto va en conformidad con el requisito 754, el registro propiedad del cliente, ¿no? En que yo aceptaba que él me devolvía al final, en óptimas condiciones, el proyector multimedia y todos los materiales que utilizó para dictar su charla de capacitación. Eso, por ejemplo, es un ejemplo claro de propiedad del cliente. Muy bien, tenemos también, en 7.6 tenemos control de los equipos, seguimiento y medición. Ahí hay dos partes. Hay una en la cual habla de aquellos equipos que son críticos para la calidad. Tengo que ver los procesos de cadena de valor, en el cual yo tengo equipos que, si yo no le hago un mantenimiento, una verificación y una calibración, pueda que yo tenga producto no conforme. Entonces tengo que poner bastante énfasis en listarlos, tengo una lista maestra de esos equipos, y le hago un seguimiento para el mantenimiento. Tengo que guardar los registros del mantenimiento y tengo que guardar los registros de la calibración. La norma habla que sea trazable a patrón nacional o internacional.
nacional por Indecopi, internacional por el NIS u otra entidad reconocida. El NIS es americano, puede ser europeo, japonés, etcétera, ¿no es cierto? En el tema de calibración es realmente toda una profesión, es un mundo. Hay equipos que me ha tocado ver, equipos que ni el Indecopi puede calibrar. Por ejemplo, que otorguen un certificado. Por ejemplo, los anemómetros, ¿no? Equipos para medir velocidad del viento en un determinado. Hay casas que calibran, que no necesariamente están en el Indecopi, no los pueden calibrar. Otros equipos muy especializados para hacer diferentes pruebas. Me ha tocado ver en algunas plantas que hacen reencauche, bandas para llantas, tienen equipos muy especializados que no los calibra el Indecopi. Entonces tienen que irse fuera a otras organizaciones, probablemente ligadas al fabricante, que venga y calibre. Entonces por eso dice trazable a patrón, nacional o internacional, ¿no es cierto? Y que esté con su respectivo certificado. Tengo que mantener esos registros, ¿no? Las auditorías internas también igual, es todo un mundo. No se olviden, hoy en día ya salió la norma el 24 de diciembre. No tiene que ver directamente con auditores de calidad, pero sí es una norma legal y las normas legales son cumplibles. Que ya las personas naturales pueden inscribirse en un padrón que tiene el Ministerio de Trabajo para ser auditores, pero por la parte de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y las empresas a partir del 2015 están obligadas, todas, sin excepción, a poder pasar una auditoría externa por esas personas naturales que se han inscrito. Uno de los requisitos es tener 160 horas como auditor con alguna institución reconocida. Es una valla muy alta. Eso proviene de una norma que tenía el Indecopi, que eran participación en 20 días auditor de 8 horas, lo cual es en las 160 horas. Y que para las unidades mineras esto va a ser normada por el OSINERMIN. Para el resto, estamos hablando de pesqueras, textileras, industria de alimentos, transporte, etcétera. En general, van a tener que seleccionar de esta lista a 2 personas y mencionarlas en los comités, ¿no es cierto? Y de ahí van a elegir uno. Entonces, el tema de auditoría es todo una profesión, es todo un campo. Se norma, en este caso, la interna por la ISO 19011, la versión de noviembre del 2011, ¿no? Entonces, aquí la persona tiene que formarse como un auditor interno para poder auditar su sistema. Algo importante ahí, el auditor interno tiene que ser independiente de los procesos a auditar. Por ejemplo, yo formo un auditor de logística, va a auditar mantenimiento. La persona de mantenimiento audita el laboratorio audita procesos y procesos audita transporte, ¿no? Siempre auditorías cruzadas, ¿no? En donde el personal sea totalmente independiente del área de auditar. Excelente. Aquí tengo la intervención de Gina Escalante. Bienvenida, Gina, a nuestro foro. Y nos hace una pregunta. Dice, ¿quién certifica la calibración? Es la primera pregunta. Y 2, ¿quién autoriza para que alguien pueda calibrar? Excelente. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién certifica la calibración? En este caso, Indecopi. Indecopi es el ente nacional que certifica, ¿no es cierto?, que el equipo está calibrado. Y le va a poner una etiqueta que le da una vigencia de la calibración. Algunos pueden ser medio año, puede ser un año, dependiendo, y le da un código. Indecopi, cuando le da el certificado, viene con un sello que es trazable al patrón nacional. O sea, si tengo una balanza semimicroanálisis, por ejemplo, que va de 0 a 100 gramos, con 3 dígitos, entonces esa balanza tiene un respectivo código y que usaron pesos patrón, que están registrados en el Indecopi. Que a su vez el Indecopi es trazable a un patrón internacional. O sea, ese patrón a su vez fue calibrado con otro patrón que vino de otro país. Entonces, Indecopi me entrega ese certificado y me entrega también el certificado de la calibración.
de la balanza. No se olviden, ahí lo que hacen es, van a ver la precisión, que es la repetitividad, y van a ver la exactitud, que es la medición respecto al valor verdadero, ¿no? Entonces hacen diferentes pruebas de R y R, repetitividad, reproducibilidad, términos de los metrólogos, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo, ¿quién autoriza para que alguien pueda calibrar? La persona que va a hacer la actividad de calibración, el metrólogo, tiene que haber pasado una prueba de aptitud. Que la persona es competente, basada, dijimos, en educación, formación, habilidad y experiencia. Por lo tanto, el laboratorio, quien tiene el metrólogo a su cargo, tiene que haber sido, en este caso se dice, acreditado con 17025. 17025 es el sistema de gestión de aseguramiento metrológico, que tiene dos partes. Uno, que es netamente todo el tema de la parte de calibraciones, netamente los métodos de ensayo, toda la parte de técnica, y luego tiene la otra parte que es el sistema de gestión de ese laboratorio, en donde ahí se encuentran descritas las competencias del metrólogo, ¿no es cierto? Entonces, esta organización tiene certificado los métodos de ensayo y también a la persona que es competente para poder hacer este servicio y por lo tanto esta empresa está registrada ante el INDECOPI, ¿cierto? Eso significa, ¿no? Cuando solicitan la realización de equipos, entonces tendrían que tener también la... Correcto, sí, así es, totalmente de acuerdo. Nosotros cuando mandamos a calibrar, hay varias. Uno de los más conocidos es Metroil, ¿no? De un señor tal Lino, por eso es Metroil, Lino. Ese es uno de los más conocidos y más serios. También tiene los justos SAC, calibraciones SA, hay muchas. Entonces, lo que le debe de entregar es una copia, ¿no es cierto?, de que esta entidad está acreditada por el INDECOPI para realizar justamente el servicio de la calibración y la verificación, ¿no? Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Gina. Muy buen aporte. Un punto también tiene Gina. Muy bien. Aquí tenemos el aporte y también la opinión de Luis Alberto Aima Valencia. Muy bien, dice... desde Madrid, caramba, qué gusto, muy bien, caramba. Yo tuve la oportunidad de estar en la Plaza Neptuno, ¿sí? Se ubica frente a la oficina de correos, ¿sí? Se ubica. Tuve la oportunidad de visitar Cibeles. Claro, Cibeles. Estuve también viendo en la Plaza del Sol, el Oso y el Madroño, ¿sí? Sí, tengo muy buenos recuerdos de Madrid. Claro, claro. Yo estuve haciendo una pasantía, en Canto Blanco, ¿no? En las afueras de Madrid, justo ahí en los laboratorios de física del estado sólido, ¿no? Qué bueno. Perfecto, perfecto. Yo en realidad hice un stage en Instituto Químico de Sarriá, en Barcelona. Que está en Sarriá, que es hasta las afueras de la Bonanova, ¿no? Y de ahí iba a Madrid a visitar a unos profesores. Tengo gratísimos recuerdos. Muchas gracias, muy bien su intervención. Vamos a concluir muy rápidamente con esta parte. En el curso damos muchos ejemplos basados también en los trabajos que dan los alumnos. Los alumnos, me ha tocado ver en algunos casos un alumno de Centroamérica, nos daba unos casos muy, muy interesantes también, en un curso que estuvimos en vía online, así que se comparte bastante también la experiencia de otros lugares, ¿no? Finalmente, el tema de producto, estábamos en seguimiento, emisión, producto, aquí básicamente todo lo que es control y monitoreo, ¿no? Hay que ver mucho aquí lo que es, por ejemplo, en las variables estadísticas, se usa mucho el control estadístico del proceso, lo que llaman el CPK, el PPK, o sea, ver básicamente cuál es la variabilidad respecto a los límites de control y los límites de especificación. Entonces, mucho se ve aquí en esta parte de control y hay que mantener esos registros, ¿no? Acción correctiva y acción preventiva también igual, que es parte de lo que es auditorías. Muy bien, quería yo simplemente pasarles
el tema de procesos. De repente, esto es algo que ya se ha visto un poquito más. Toda la norma se basa en procesos. Yo tengo que definir claramente mis recursos que entran y que salen en un proceso, no solamente de manufacturero, también un proceso de gestión, ¿no es cierto? Debemos de entradas y salidas. Y a su vez, estos procesos pueden tener pequeños subprocesos, ¿no? Como lo podemos ver en la figura. Una empresa tiene un macroproceso, tiene procesos, tiene subprocesos y los subprocesos actividades. Aquí tenemos una clara organización orientada hacia los procesos, en donde está centrado la parte de fabricación, ¿no es cierto? Muy importante, se usa la metodología del SIPOC, Supplier Input Process Output Client, ¿no? O sea, el proveedor me da un ingreso, eso se transforma en el proceso y básicamente tengo salidas con valor hacia mi cliente, ¿no es cierto? Tenemos ahí, por ejemplo, una descripción de estos procesos, las preguntas básicas y unas plantillas. Esto es una parte fundamental para poder estandarizar nuestros procesos. Tengo que tener una plantilla y tengo que hacer un mapeo de los procesos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo para el caso de almacenes, qué cosa es lo que entra, qué cosa es lo que sale. Tenemos los documentos. Esta parte que tiene aquí los documentos me sirve como input para poder yo tener en un plan para poder elaborar los procedimientos, la parte documentaria. Si yo tengo 10 procesos y cada uno de ellos requiere 5 procedimientos, entonces tendré 50 procedimientos para poder documentar. Y eso lo voy yo dosificando, ¿no? Durante la implementación de mi sistema de gestión, ¿no? El procedimiento lo hemos comentado, quién hace qué, cómo, cuándo, se representa a través de un diagrama de flujo. En la metodología dice que yo puedo hacer un diagrama de flujo y luego una descripción a través de un play script, ¿no es cierto? Entonces, el diagrama de flujo describe de una manera bastante rápida y sucinta cómo va a ser mi documento, ¿no? Una serie de pasos, quién hace qué, cómo, cuándo. Por ejemplo, acá tenemos el proceso para la toma de una placa de rayos X, ¿no? Intervienen varios actores, el médico, el radiólogo, el asistente, ¿no es cierto? Y tenemos aquí la descripción, ¿no? Desde que el médico ordena tomar la placa de rayos X, se imprime, se ubica al paciente, se toma la placa, se verifica, está correcto y se emite el reporte. Entonces son varios actores. Entonces yo puedo tener eso y lo puedo describir aplicando la metodología del diagrama unifilar matricial. Unifilar porque tiene una secuencia única y tiene una secuencia en el tiempo, ¿no? Entonces, el doctor, ¿qué es lo que hace? Está claramente definido en esta columna. El asistente también, el técnico y finalmente el radiólogo, ¿no? Si a esto le agregamos instrucciones de trabajo, por ejemplo, la instrucción para la toma de placa o la instrucción para verificar la placa, y con el alcance ya tengo prácticamente mi procedimiento descrito, ¿no? Le pongo el objetivo, el alcance, el flujo, el diagrama unifilar matricial, y también con esto el play script. Entonces, en las instrucciones, como decíamos, es la descripción del cómo, y el procedimiento tiene que tener una estructura, que va en una redacción, en un formato. Por ejemplo, el procedimiento debería decirme quién hace qué, ¿no es cierto?, una descripción, y en cambio la instrucción va en el detalle del paso a paso de cómo hacer una actividad. Importante la redacción, siempre debe ser un título bastante conciso, ¿no es cierto?, hacerlo de una manera bastante amigable. Me tocó en un caso, en una clase, una persona me comentaba que la descripción del proceso, del procedimiento, era una descripción muy literal, como si se hiciera un contrato. Y muchas veces no era muy amigable, ¿no? La descripción tiene que ser bastante concreta, pausa, hacer un diagrama, ¿no es cierto? De repente la descripción de algo más grande, ponerlo en los anexos al final, y de tal manera que el procedimiento sea bastante amigable, ¿no?, en su descripción. Ok, usar también bastante decimales, a veces no combinar 5A, 5B, 5C, no, sino tratar todo de que sea decimales, palabras sencillas, que sean amigables al lector, al procedimiento, ¿no es cierto? Evitar oraciones largas y complejas, ¿eh? Usar también muchas veces, nos damos cuenta que se usa la voz pasiva. Aquí se debe usar la voz activa. La persona hace una actividad. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la voz activa. El inspector, ¿no es cierto?, verifica el equipo y registra en el formato 25, ¿no?
alguien hace una actividad, no al revés. Las inspecciones son realizadas por el analista de aseguramiento de la calidad. Es una voz pasiva. Aquí es una voz activa. El mecánico de turno verifica la operación del caldero y registra en el formato 8, por decirlo, ¿no? Entonces, usar la voz activa. Y siempre utilizar el tiempo presente del verbo, ¿no? Evitar los auxiliares como debería, podría, iría, porque eso deja en una ambigüedad. Si no lo hace el actor A, lo podría hacer el actor B. Si no lo puede hacer, lo delegan en el actor C. Entonces, al final, nadie es responsable de la actividad. También a veces cuando hacemos redacción de procedimientos nos toca ver esos casos, ¿no? Y evitar hacer procedimientos para llenar formatos de registros. Eso también no se aconseja. Un buen consejo, un buen párrafo es uno corto, ¿no? Finalmente, esta redacción que tenemos aquí la podemos describir en un playscript de forma ordenada. Esto se complementa con el diagrama de flujo, tenemos el alcance y el objetivo y prácticamente ya tenemos descrito nuestro procedimiento, ¿no? Este modo de hacer se basa en el libro de calidad del doctor Alberto Alexander, que investigó mucho sobre el tema de documentación y dio una metodología para poder redactar procedimientos de calidad. O sea, resumiendo, el diagrama de flujo unifilar matricial, ¿no es cierto? Y se complementa con el estilo del play script, ¿no? La redacción en forma ordenada, ¿no? El doctor ordena tomar los rayos X, el asistente ingresa la orden, el técnico lee la orden, toma la placa, el radiólogo verifica y aquí miren, aquí está el rombo de decisión. Si está mal, retorna al paso 5. Si está correcto, continúa en el paso 7. Emite el reporte y término final del procedimiento, ¿no? Ya hemos hablado de los pasos, ¿no es cierto? El formato también debe tener un formato, un modelo. Y finalmente los 12 pasos para documentar. Eso también viene de este libro del doctor Alberto Alexander, que dice lo primero es identificar el procedimiento. ¿Qué procedimiento requiero documentar? Segundo, como habíamos dicho, definir el propósito del alcance, quienes participan, convoco a estos actores, levanto el flujograma, se hace normalmente en papelógrafos o usted lo puede hacer en una pizarra, se valida este flujograma, se redacta el play script, se vuelve a validar la redacción, hasta ahí ya tengo ya el procedimiento ya redactado, se identifican las instrucciones, se redactan, se validan las instrucciones y finalmente se elaboran los registros. Son los 12 pasos para poder documentar procedimientos del sistema de gestión de la calidad.